Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, en el libro de Job. Hemos estado ya estudiando por mucho tiempo. En esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 26. Vamos a ver todo el capítulo. Realmente no es un capítulo lleno de misterios y cosas grandísimas, no, pero sin embargo es hermosísimo, muy hermoso. Sí tiene ciertamente profundidad la sección que vamos a ver, puesto que habla de un tema grandísimo, lo cual es la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el sustento de Dios sobre todas las cosas. Entonces, sí son temas muy importantes, pero Job los explica desde un punto de vista muy poético, muy hermoso. Son versículos preciosos. Y esta sección es en respuesta a al último discurso de Bildad que ya estudiamos en el capítulo anterior. Recuerden, habíamos dicho que el capítulo 25 es el más corto. También habíamos dicho que muchos comentaristas consideran que este último discurso de Bildad no fue hecho para nada, o no fue dicho con inteligencia. Mencionamos, no nada más inteligencia, sino con conocimiento de lo que él estaba hablando. Habíamos mencionado la semana pasada que muchas personas dicen verdades acerca de Dios, como es el caso de Bildad aquí en el capítulo 25. Él dijo una verdad. Él habló, fíjense lo que dijo en el versículo 2 del capítulo 25. El señorío y temor están con Dios, o sea, con Él. Él hace paz en sus alturas. Y todo lo que Él menciona en cuestión a Dios es cierto. Sin embargo, no lo comprendía. Él nada más conocía un poquito acerca de las cosas de Dios por las cosas que él había visto y medio había entendido, pero no tenía una comprensión de lo que estaba saliendo de su boca acerca del señorío o la soberanía de Dios. Entonces, lo que hace Job en su discurso, lo que veremos hoy en el capítulo 26, Job básicamente le dice: ¿qué no sabes? Me estás hablando de un tema que no entiendes. Déjame te lo explico. Y Job en el capítulo 26 extiende el tema de la soberanía que inició Bildad en el 25. Pero Bildad, mira, nada más tocó la superficie del tema de lo que es la soberanía de Dios. Él nada más dijo: sí, Dios señorea sobre todos y hay que tenerle temor. Ahí quedó. No dijo más nada. Entonces, 26, el capítulo 26, Job dice: tú no entiendes, déjame explicarte un poquito acerca de la soberanía de Dios y ampliarte el tema, porque obviamente parece que no lo entiendes. Lo que estás diciendo es cierto, pero no lo comprendes. Entonces déjame decirte un poquito acerca de la soberanía. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted en efecto es soberano, ve todas las cosas, controla todas las cosas, creó todas las cosas. Gracias, Señor, porque todo está bajo su control. El agua, el universo, el espacio, todo, el cielo está bajo su control. Gracias, Señor, por su omnipotencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Los primeros 4 versículos los vimos la semana pasada. Vamos a darle un repaso nada más. Vamos a comenzar, vamos a leerlos primeramente. Respondió Job y dijo, es decir, respondió al tema de la soberanía que comenzó Bildad en el capítulo anterior. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? O sea, refiriéndose a él. O sea, él estaba diciendo: yo, Job, yo no tengo poder. Y lo que necesito es poder. Lo que requiero es poder.
Yo necesito levantarme del lugar donde estoy, y tus palabras no me trajeron poder, tus palabras no me alentaron, tus palabras no me ayudaron para nada. No me explicaste el señorío de Dios. Y luego dice, la segunda parte dice, ¿cómo has amparado el brazo sin fuerza? Él está diciendo, yo no tengo fuerza, pero tus palabras no me han ayudado a tener mayor fuerza. Versículo 3. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Él está diciendo, mira, yo, Job, tengo muy poco entendimiento de ciertas cosas. No tengo mucha inteligencia, como dice aquí la segunda parte del versículo. ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Él dice, o sea, yo entiendo muchas cosas, pero mi inteligencia es así, mi conocimiento es así. Y se supone que con lo que tú me dices, debo de aprender más. Debes de ser un maestro para mí, para que yo pueda tener poder, para que yo pueda tener fuerza, para que yo pueda tener ánimo, para que yo pueda tener mayor inteligencia, mayor ciencia. Pero tus palabras que han salido de tu boca no me ayudaron para nada. Entonces eso es lo que Job le dice a Bildad. Y fíjense nada más lo que dice, versículo 4. ¿A quién has anunciado tus palabras? O sea, ¿a quién le has dicho todas estas cosas? Pues obviamente se lo estaba diciendo a Job. Entonces Job, en una manera sarcástica, está diciendo, ¿a quién le estás diciendo acerca de la soberanía de Dios? Me lo estás diciendo a mí. Yo conozco un poquitito más acerca de la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué me puedes enseñar tú a mí? No has dicho nada que me edifique. ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Él está diciendo, en forma muy básica, le está diciendo, me estás hablando con entendimiento humano. Me estás hablando desde tu palabra. No me estás hablando con palabra de Dios. Me estás hablando desde el entendimiento. Esto ya lo hemos tocado en ocasiones anteriores. Me estás hablando desde tu entendimiento de revelación general. No está hablando desde un entendimiento de revelación especial. Recuerden que hay un abismo grandísimo entre revelación general y revelación especial. Revelación general es lo que Dios le da a todo ser humano. Es decir, entendemos por cuestiones de la naturaleza, o deberíamos de, la mayoría lo entiende, que hay un Dios. Las estrellas, la magnitud, la luna, el sol, toda la creación de Dios nos muestra que hay Dios. Uno, Dios. Eso es revelación general. Pero una cosa es entender la existencia de Dios por medio de las cosas que Él creó. Y otra cosa es la revelación especial, lo cual implica el conocimiento de Dios. Entonces, no solamente entiendo que existe, sino que lo conozco a un nivel personal. Eso es revelación especial. Únicamente aquellos que han recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, por arrepentimiento, solamente ellos, los escogidos, son los que nosotros tenemos la revelación especial. Y nuestra conexión con la persona de Dios es personal por medio de la persona de Cristo Jesús. Entonces, Bildad en su discurso en el capítulo 25 habla acerca de la soberanía de Dios
desde un punto de vista de revelación general. Y le está diciendo aquí en el capítulo 26, versículo 4, Job le está diciendo, ¿a quién le estás hablando? ¿No? Me estás hablando a mí. Yo tengo revelación especial. Tú solamente tienes revelación general. No puedes comprender. Entonces las palabras que tú me estás diciendo en relación a la persona de Dios, aunque ciertas, me lo estás diciendo con palabras de una persona que no conoce al Creador. Son palabras humanas. Si Bildad hubiese sido salvo y hubiese también tenido, por lo tanto, la revelación especial, y si él hubiese tenido esa relación íntima con la persona de Dios a través de la gracia, entonces las palabras que hubiesen salido de su boca le hubieran traído provecho a Job. Pero como eran palabras humanas desde su entendimiento de revelación general, no hubo edificación para Job. No hubo provecho. Muy bien. Ahora sí. Del versículo 5 al versículo 13, nosotros tenemos el segundo punto del discurso en el capítulo 26. En este segundo punto, es decir, del versículo 5 al versículo 13, Job habla, ahora sí, o da detalles acerca de qué tan inmenso o qué tan grande es realmente la soberanía de Dios. Porque él lo está comprendiendo desde un punto de vista muy distinto a Bildad, siendo que él nada más dijo, sí, Dios señoría sobre todo y se le respeta, y ya. Sí, pero eso es muy general. ¿No entiendes? Entonces yo te lo voy a explicar en una manera mucho más detallada. Pero como yo lo mencioné, es altamente poético esto. Y una cosa que es muy interesante, yo voy a quedar corto con esto. Obviamente yo no soy un científico, gracias a Dios tenemos 2 científicos aquí en la casa, aquí en la iglesia, a mi esposa y a mi suegro. Entonces ellos posiblemente les pueden dar mucha más información acerca de esto que vamos a ver el día de hoy. Porque Job habla de cuestiones científicas en esta sección. ¿Okay? Habla de cosas muy interesantes. Yo no soy la persona adecuada para poder dar mucho detalle, pero estas cosas científicas que se mencionan en este capítulo se desarrollan mucho más a partir del capítulo 38. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 38 de Job, lo que es capítulo 38, 39, 40 y 41 me parece. Bueno, por ahí así. Cuando lleguemos a esos capítulos, vamos a ver muchas referencias a cuestiones científicas. Pero aquí comienza. Entonces, vamos a ver más acerca de eso cuando lleguemos a aquellos capítulos. Entonces, vamos a ver los primeros dos capítulos de su descripción de la soberanía de Dios. Es decir, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 habla acerca del control de Dios sobre el reino de los muertos. Vamos únicamente a leer estos. 5 y 6. Las sombras, es decir, las almas de los muertos, las sombras, tiemblan en lo profundo. Se refiere al Seol como tal. Los mares, es decir, la multitud de muertos y cuantos en ellos moran. O sea, la gran cantidad de muertos que hay, el reino de los muertos, dice el versículo 6, el Seol. Entonces ahí es claro que estamos hablando del reino de los muertos. Está descubierto delante de él, es decir, Dios tiene todo el control sobre el reino de los muertos. Tanto los que están, bueno, en este caso en el libro de Job, todavía estaba activo el seno de Abraham. Entonces podemos decir que Dios tenía control absoluto sobre el seno de Abraham y Dios tenía control absoluto sobre el Hades, y no hay absolutamente nadie que se lo impida, está descubierto para él. Entonces Dios tiene control sobre ambos aspectos de la muerte, es decir, sobre aquellos que van a ir a gloria y sobre aquellos que se van a ir al infierno.
Dios tiene control absoluto por el reino de los muertos. Entonces, y dice, y las sombras tiemblan, las almas que están ahí tiemblan. Dios tiene control absoluto del reino de los muertos. Y dice el versículo 6, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. La palabra Abadón nunca se tradujo al español. Hay varios lugares en la Biblia donde se utiliza la palabra Abadón, pero yo creo que el más común es Apocalipsis. No me lo tengo. Déjame ver mis notas porque ya me perdí. No, ese no es. 9:11. No lo escribí, hermanos, pero disculpen. Aquí está, sí, ya lo encontré, cierto. 9:11. Entonces vamos ahí a 9:11 y ahí vemos estos, es la mención de la palabra Abadón. La palabra Abadón es una palabra griega que significa destrucción o lugar de destrucción, ¿va? Entonces en el 9:12 nosotros leemos en la palabra de Dios el primer ay, no. 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Okay? Perdón, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, es una palabra hebrea, Abadón, que significa destrucción, hablando pues de lo que es el reino de los muertos. Dios tiene control sobre incluso la destrucción de ellos mismos. Dios está en control del reino de los muertos. Ahora vamos a ver la segunda parte. Versículos 7 al 9. 7 al 9. Entonces Dios tiene control de los reinos de los muertos. Y ahora vamos a ver del 7 al 9 que Dios tiene control sobre el reino celestial. 5 y 6 tiene control del reino de los muertos. 7 al 9 tiene control del reino celestial. Los leemos. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Okay. Todo esto son cuestiones celestiales y de hecho son cuestiones científicas. Vamos a verlo. Dice, él extiende el norte sobre el vacío. La idea de esa frase implica el cielo, no sé si lo puedo decir, soy bien malo con estas palabras, septentrional. Septentrional. Ok, lo estoy diciendo bien, Gustavo. Ok, gracias, hermano. Entonces, tiene que ver con el cielo septentrional, es decir, con cosas como la Osa Mayor, la Osa Menor, ¿va? La estrella del norte, todas las cosas que hay en los cielos, los astros, todo esto es controlado por Dios. Entonces, a eso se refiere con el norte, el vacío, es decir, el espacio. Volteamos vemos el cielo estrellado. Todo eso está bajo el control de Dios. Después dice, cuelga la tierra sobre nada. Bueno, pues eso es completamente cierto. Si nosotros vemos la esfera de nuestro planeta y cualquier otro planeta como lo es la Tierra, ¿por qué ahí está colgado en el espacio? Y vamos a hablar de que gira ahorita en un momento. Entonces Dios sostiene a los planetas, Dios sostiene a lo que son las esferas de los planetas en su lugar. Él los sostiene, Él los tiene ahí. Y tienen un lugar específico sobre el cual giran y rotan. No nada más están los planetas y caen así. No. Dios los mantiene en su órbita.
Otra vez, yo no soy la persona adecuada para hablar de esto, pero les doy la idea. Ok, siguiente. Dice, ata las aguas en sus nubes. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. Entonces, ¿de qué está hablando? Es decir, que Dios está en control del ciclo del agua. ¿Okay? Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 38-39, vamos a ver mucho más acerca del ciclo del agua. Pero aquí hay una mención básica, inicial. Entonces Dios es quien ata las nubes, Él las pone, Él dice cuándo va a llover, cuándo no va a llover, y Él es el que mueve, que es evaporación, condensación y precipitación. Dios es quien hace todo eso posible. Sí, obviamente hay bases científicas precisas del por qué hay evaporación y precipitación y condensación. Podemos obviamente hoy saber las razones científicas del por qué. Pero Job no lo entendía en su tiempo. Él nada más decía, el agua pues es producto de Dios. Él es quien abre las nubes, cae el agua, o si Él no quiere que caiga, no caiga. Okay. Nuevamente eso se va a ver mucho más en detalle. Se me olvidó algo muy interesante en el versículo 7, cuando dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Se me hizo interesante. En el hebreo, la palabra que viene ahí es tohu. Tohu, T-O-H-U, tohu. Y esta misma palabra viene en Génesis 1:2, que básicamente dice que Dios creó al mundo de la nada, del vacío. ¿Okay? Tohu. Entonces es la misma palabra. Muy bien, continuamos ahora sí. Versículo 9, dice, Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. En otras palabras, Dios tiene tanto control del reino celestial que nosotros volteamos desde la tierra y volteamos al cielo en busca de Dios. ¿Dónde está Dios? No lo veo. No veo a Dios allá en los cielos. Dice que, aquí Job, que no se puede ver a Dios porque Él ha encubierto su trono. Nosotros no lo podemos ver, lo cual eso es una cosa de la trascendencia de Dios. Él es tan grande, Él cubre de los ojos de nosotros su trono, su persona, su gloria es cubierta, porque Él tiene control de ello. Sin embargo, una cosa muy interesante es que ahorita nosotros no podemos voltear a ver a Dios. Él lo encubre su trono. Pero una cosa interesante es que esto no siempre va a ser así. De hecho, durante los 7 años de tribulación, algo profético, Dios va a desenrollar el cielo. Y la gente que se encuentre aquí en la tierra durante esos 7 años de tribulación van a poder voltear y ver a aquel que se sienta en el trono. Ahorita nosotros volteamos y decimos, ¿dónde está Dios? No lo veo. Pero en algún momento de esos 7 años de tribulación van a voltear y van a ver el trono de Dios, porque Dios va a remover esa nube que Él está poniendo. ¿Y qué es lo que van a decir? En vez de venir en arrepentimiento a aquel que está en los cielos, ellos van a decir, piedras caigan sobre mí. Escóndanme de aquel que está en ese trono. Vamos a verlo, Apocalipsis. Mis notas están muy feas esta mañana. Vamos rápidamente a Apocalipsis, me parece que es capítulo 6. Posiblemente aquí nos atoremos un momento con las citas. Pero según yo, es Apocalipsis capítulo 6. Sí. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 6 a partir del versículo 12. Vamos a poner mucha atención a Apocalipsis 6,
del versículo 12 hasta el 17. Dice: miré cuando abrió el sexto sello. Recuerden, hay sellos, hay trompetas, hay copas. Entonces miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. Fíjense en el 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Entonces Dios va a enrollar el cielo, lo que se ve, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Fíjense, y los reyes de la tierra, de los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es literal. Entonces Job está diciendo: Dios tiene el control del reino celestial a tal grado que Él esconde su trono. Pero aquí en Apocalipsis estamos viendo que durante los 7 años de tribulación, Dios va a desenrollar el cielo para que se pueda ver al trono y aquel que está sentado ahí, quien es la persona de Cristo Jesús. Pero no vendrán en arrepentimiento. Buscarán la muerte antes de tener arrepentimiento y ir a los pies de Cristo. Dios tiene control del reino celestial. Muy bien. Continuamos con Job capítulo 26, hermanos, y vámonos con el versículo 10. Esto también es una cuestión de ciencia. Dice: puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Okay. Muy poético cómo lo está manejando. Job está diciendo que Dios puso límite a las aguas, es decir, el horizonte. Es una forma de decir el horizonte. Cuando tú vas a una playa o lo que sea y ves hacia el mar, pues hay hasta donde te alcanzas a ver y empieza a ver el cielo. Entonces parece que las aguas tienen un límite, es el horizonte como tal, y dice Dios lo hizo. Ahora, esto es un problema porque muchas de las personas que son terraplanistas, no puedo decir esa palabra, los que piensan que la tierra es plana, aunque no lo crean, todavía hay aquellos que lo creen. Hay muchas personas que, a pesar de todo lo que nos ha mostrado la ciencia, aún hay personas, es increíble, que creen que la tierra es plana. Y muchos de ellos agarran versículos como este y dicen: ya ves, el agua tiene un límite, ¿y qué pasa cuando llegas al límite? Te caes. ¿Sí? Entonces las personas que son terraplanistas pues usan este versículo. Sin embargo, si tan solo leyeran un poquito más la Biblia y se van a Isaías capítulo 40, y vamos a ver Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, y vamos a ver el versículo 20, no lo anoté, este sí no lo anoté, me parece que es el 22. Ahí está. Ahí nos dice en Isaías que la tierra es redonda. Dice: Él, es decir, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Muchas versiones dicen sobre la circunferencia de la tierra. ¿Okay? Entonces, Él está sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Otra vez hablando de su morada, que no se ve, pero un día se va a ver. Entonces, podemos ver que la tierra es redonda. ¡Wow! Pero no fue sino hasta, no me acuerdo qué año de la Edad Media o algo así, que empezaron a decir: es redonda, es redonda. Si tan solo hubieran leído la Biblia, se hubieran dado cuenta que ya era redonda. Ok, muy bien, entonces continuamos. Ahí donde dice entonces
que hay un límite a las aguas en el versículo 10, fíjense. O sea, él puso límite a la superficie de las aguas, implicando el horizonte. Pero fíjense lo que dice lo siguiente: hasta el fin de la luz y las tinieblas, que implica ¿qué? La rotación. Entonces, cuando tú vas a la playa y ves el mar y llegas a ver hasta el horizonte, ¿okay? Y si te quedas ahí lo suficiente, vas a ver que el sol se esconde y entra las tinieblas, y al día siguiente vemos que sale el sol y se vuelve a meter, se mete y sale las tinieblas. Entonces, ¿de qué está hablando? Del día y la noche, la rotación del planeta como tal, ¿sí? Tú ves hacia el horizonte y ves cómo gira el mundo. Entonces, esto también es científico, obviamente, y viene en el libro de Job. Otra vez, esto va a ser, aquí está muy resumido, pero como ya lo mencioné, cuando lleguemos al capítulo 38 al 40, vamos a ver mucho más detalle acerca de la rotación, vamos a ver más detalle acerca del ciclo del agua, vamos a ver muchas más de estas cosas científicas. De hecho, vamos a ver también lo que mide la circunferencia, ¿sí? Porque Dios en algún momento le pregunta a Job: ¿y cuánto mide la tierra? Dijo: pues no sé. Hoy día nosotros ya sabemos cuánto mide la circunferencia de nuestro planeta, pero en aquel momento pues Job no sabía. Vamos a continuar. Entonces todo esto lo vamos a ver en más detalle cuando lleguemos allá. Dice el versículo 10. No, 11. Esto también es muy poético. Dice: las columnas... entonces, Dios tiene control sobre el reino de los muertos. Dios tiene control sobre el reino de los cielos y todo lo celestial. Dios aquí, en el versículo 11 y 12, perdón, ya me equivoqué. Bueno, no, esto sigue siendo con los cielos. Dice el versículo 11: las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. A lo que se refiere con columnas del cielo, las columnas del cielo es desde la perspectiva del ser humano, como vemos las montañas que no se pueden ver su cúspide, es decir, están cubiertas las cúspides de esas montañas por nubes. Y desde la perspectiva humana, aquellas montañas que traspasan la altura de las nubes, parece ser que son las columnas del cielo. ¿Okay? Entonces es una forma muy poética de decir montañas. ¿Sí? Así de simple. Entonces dice que las columnas del cielo tiemblan. Es decir, estas montañas muchas veces son volcánicas. ¿Y qué es lo que sucede? Hay terremotos. Entonces está diciendo: Dios tiene control sobre esas columnas del cielo, es decir, las montañas, y cuando Él quiere que tiemblen, tiemblan. Así de grande es Dios. Él mueve las columnas del cielo, estas montañas. Muy bien, ahora sí. Dios tiene control sobre el reino de los muertos, Dios tiene control sobre todo lo celestial. Y vamos a ver que Dios tiene poder sobre las cosas terrenales. Versículo 12 y... No, esa era las cosas terrenales. Ya ven, hermanos. Versículos 5 y 6, ahí les va. 5 y 6, poder sobre el reino de los muertos. 7 al 9, poder sobre las cosas celestiales. 10 y 11, poder sobre las cosas terrenales. Entonces 10 ya lo vimos, 11 también. Vámonos ahora sí con el 12, que Él tiene poder sobre las cosas acuáticas. 12 y 13. Dice: Él agita el mar con su poder, tiene poder sobre las aguas. Él puede traer tormenta, dice, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya, es decir, la arrogancia del mar, es decir, la tormenta misma. En otras palabras, Dios agita el mar para que ésta llegue a tener tormentas, y de igual manera Dios calma el mar para que ésta, como lo menciona aquí
pare su arrogancia, la arrogancia del mar. Entonces, Dios tiene un total control sobre las cosas del agua, y no solamente del agua, sino todo lo que en el agua hay. ¿Okay? Y eso lo podemos ver en el versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Qué es la serpiente tortuosa? Estamos hablando de las aguas, estamos hablando del mar. Entonces, esta serpiente tortuosa implica una serpiente marina, pero no cualquier serpiente marina, sino un monstruo marino. Hoy día lo vemos desde el punto de vista mitológico, cuando hablamos de hecho hay una mención de la serpiente que es el leviatán, ahí tampoco lo escribí, se me fueron, no recuerdo dónde está. Pero él habla acerca del leviatán. Entonces todo esto es acerca de la serpiente. Entonces Dios tiene control sobre el reino de los muertos, sobre el reino de los cielos. ¿El qué? 41 que 1. Job 41:1 nos dice lo siguiente: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Bueno, entonces este es el famoso leviatán, la serpiente, monstruo marino. O sea, Dios, Job está diciendo, Dios tiene control sobre las aguas, tiene control incluso sobre estos monstruos marinos que hoy día simplemente son vistos como mitología. Pero Job está diciendo, existen. Por lo menos en su tiempo. Está en Isaías 27:1, pastor. Isaías 27:1. Vamos a leer eso entonces. Además no lo anoté. Isaías capítulo 27 y versículo 1 nos dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán. Y aquí viene serpiente veloz. Y al leviatán, serpiente tortuosa. Y matará al dragón que está en el mar. ¿Okay? Entonces, muy interesante el control de Dios sobre las cosas en el mar también. Okay. Y una de las cosas que tenemos que entender, científicamente hablando, si Él tiene control, y si lo tiene, del ciclo del agua, que ya lo vimos, y si Él tiene control de todas las aguas y de todos los mares, estos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque el agua controla ¿qué para nosotros? La vida. El agua controla la vida y la temperatura. El ambiente. Gracias a Dios, no nos estamos ahogando del calor, haciéndonos chicharrón. Tenemos un clima adecuado para la supervivencia del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios controla las aguas. Controlando las aguas se controla la temperatura. Dios entonces provee para un lugar para el ser humano. Provee un lugar, como Él tiene control del reino de los muertos, Él controla un lugar para que tú te mueras. Controla el lugar hacia donde vamos. Controla el planeta en el que vivimos. Todo por provisión de Dios. Así de grande es su soberanía. Muy mejor explicado que lo que dijo Bildad. Bildad simplemente dijo, Dios señorea sobre todo. Job le dijo, no entiendes. Él es soberano sobre los muertos, sobre la tierra, sobre los cielos, sobre las aguas, sobre los animales, y todo para provisión a aquel que Él ha amado, a sus elegidos, por amor a su nombre. Job tenía revelación especial, mientras que Bildad solamente tenía revelación general. Versículo 14.
Dice, y fíjense nada más, Bildad creía que él sabía todo, ¿verdad? Bildad y Elifaz y Sofar, ellos pensaban que con su revelación general ellos tenían un entendimiento de Dios. Y fíjense lo que dice Job aquí en el 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. En otras palabras, todo esto que te estoy diciendo nos ayuda a entender a Dios así nada más. Solamente así. No podemos comprender la magnitud de lo que es su soberanía, la magnitud de lo que es su poder. Sabiendo todas estas cosas, tan solo es un leve susurro que hemos oído por parte de Dios. Ellos pensaban que sabían todo y Job le está diciendo, no saben nada, yo sé más que ustedes y yo tampoco sé nada. Porque Dios nos ha mostrado así de su soberanía. Wow. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? No podemos entender la extensión de su omnipotencia y descontrol y de su soberanía y de su provisión sobre todas las cosas, sobre todo el reino celestial y de muertos y de lo que quieras. Nuestro conocimiento es así. Pero un día, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que el cristiano, el que es salvo, conocerá todas las cosas. Dios nos va a revelar cuando estemos en gloria, con nuestros cuerpos glorificados, en perfección absoluta. Entenderemos. E incluso entonces, no del todo. Porque la omnipotencia de Dios es inconcebible. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan entendido las profundidades de la soberanía de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, porque usted está en control sobre todo. Gracias, Señor, porque no tenemos que desconfiar, no tenemos por qué estar frustrados sabiendo que todo está bajo su bendita y santa y perfecta voluntad y ha sido hecho así desde antes de la fundación de este mundo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.